Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alondrina Ocaña Jiménez. Y yo soy Evelyn Tobar Herrera. Y bienvenidos a otro podcast de Benonis. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. En el video anterior hablamos sobre la sociedad mexicana y hoy en este video hablaremos sobre los hechos históricos que han surgido en México para la transformación. Y el primero sería culturas prehispánicas. Se refiere a las sociedades y civilizaciones que existieron en América antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Bueno, como segundo hecho histórico tenemos la conquista de México. Bueno, la conquista de México fueron una serie de campañas militares dirigidas por Hernán Cortés y por los pueblos originarios del Valle de México. Esta conquista tuvo como objetivo el sitiar, lo que significa un bloqueo militar de una ciudad o una fortaleza para así poderla conquistar, ya sea por desgaste o por algún asalto muy bien elaborado, que fue lo que se llevó a cabo. Igual tuvo como objetivo el derrocar, lo que quiere decir derribar o hacer caer a alguien o algo, especialmente a un gobierno o a alguien que gobierna. Y de igual manera tenía el objetivo de ocupar la capital mexica. Bueno, todo esto se llevó a cabo en el siglo XVI, en el año 1519. Y pues bueno, este fue un proceso largo y sangriento que duró por varios años hasta la caída de la capital azteca Tenochtitlan en 1521. En el número 3 tenemos el virreinato, que fue una entidad política y administrativa que existió en América del Norte y Central desde 1535 hasta 1821. Fue establecido por la corona española para gobernar y administrar sus territorios. Bueno, como siguiente hecho tenemos la independencia de México. La independencia de México fue un hecho histórico muy fundamental para la historia de México, ya que representó la autonomía del país respecto a la monarquía española, así asentando las bases para la construcción de México como una nación. Pues bueno, este fue un proceso político, social, cultural, llevado a cabo el 16 de septiembre de 1810, convocado por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, el cual llamó al pueblo de Dolores para así levantarse en armas contra el dominio español. Después de una larga lucha, la independencia de México fue posible en 1821, así convirtiendo a México en una nación independiente. Como número 5 tenemos la Inquisición española, que se estableció en 1478 y se extendió en 1834 por los reyes católicos Fernando II de Aragón y Isabel I, con el objetivo de perseguir a los conversos judíos y musulmanes que se sospechaba que practicaban su fe en secreto. Como siguiente hecho histórico tenemos la Guerra de los Pasteles. La Guerra de los Pasteles fue la primera intervención francesa a México, la cual tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Fue el primer conflicto bélico entre Francia y México, el cual fue originado por un pastelero francés y las autoridades mexicanas. Este conflicto se enmarcó en un intento de Francia por obtener los privilegios económicos de Hispanoamérica, asimismo desencadenando los reclamos de los ciudadanos franceses. Como siguiente hecho histórico tenemos la pérdida del territorio mexicano, la cual se refiere a la cesión. Esto quiere decir el dar, traspasar, transferir a alguien una cosa, una acción o algún derecho. En este caso, los estados que fueron transferidos al país de Estados Unidos después de la guerra entre Estados Unidos y México en 1848. Y como consecuencia surgió el Tratado de Guadalupe Hidalgo, el cual establece la frontera actual entre México y Estados Unidos. Como siguiente hecho histórico tenemos las leyes de reforma, las cuales estas fueron una serie de leyes que fueron promulgadas entre los años 1855 y 1860, los cuales tenían como objetivo el secularizar, que a esto se refiere el abandonamiento o alejamiento de alguna doctrina religiosa, ya sea por la cual está atravesando alguna persona, una
institución o alguna sociedad, en este caso la sociedad mexicana. De igual manera, tiene como objetivo el limitar el poder a la Iglesia Católica. En el número 9 tenemos el Porfiriato, que fue un periodo de la historia de México que abarcó desde 1876 hasta 1911, durante el cual el general Porfirio Díaz ejerció el poder de manera dictatorial. Como siguiente hecho histórico tenemos la Batalla de Puebla, el cual fue un hecho histórico muy importante para México que tuvo lugar el 5 de mayo de 1862. Fecha que es muy importante para los mexicanos, ya que fue cuando el ejército mexicano derribó al ejército francés. Esto durante la segunda intervención francesa en México. Y pues fue una victoria para México, la cual fue liderada por Ignacio Zaragoza, los cuales pudieron derribar las tropas francesas. En el número 11 tenemos el Tratado de Guadalupe de Hidalgo de 1848 que puso fin a la guerra en México contra Estados Unidos y estableció la frontera entre ambos países. Como siguiente hecho tenemos la Revolución Mexicana, la cual fue un movimiento político y social que tuvo lugar en el año 1910. Comenzó en 1910 y duró más de una década, siendo este movimiento una lucha por la justicia social, la democracia y la reforma agraria, haciendo que este hecho haya transformado profundamente a la sociedad mexicana. Como número 13 tenemos la Constitución Política. La primera Constitución Política de México se promulgó en 1857 durante el gobierno de Ignacio Comonfort. Como número 14 tenemos la expropiación petrolera. Fue un evento histórico que tuvo lugar en México el 18 de marzo de 1938 durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Como número 15 tenemos la Segunda Guerra Mundial, que fue un conflicto global que duró desde 1939 hasta 1945. Fue la guerra más grande y destructiva que hubo en la historia, con la participación de la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo México. Y bueno, como último hecho histórico tenemos la matanza de Tlatelolco, la cual tuvo lugar el 2 de octubre de 1968, que se refiere a la masacre de estudiantes y manifestantes que estuvieron en la Plaza Tres Culturas Tlatelolco en Ciudad de México, los cuales estaban en busca de una mejor democracia en el país, tener las mayores libertades políticas y civiles, menos desigualdad y por supuesto la renuncia del gobierno que se lo consideraba autoritario, esto siendo en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y obviamente siendo un hecho histórico el cual marcó a México, haciendo que este hecho histórico inflexione en México, lo que quiere decir que haya hecho cambios en la nación. Eso fue todo, amigos. Esto fue Benonis. You got me jumping like